Pero si ese aplauso fue para mí es suficiente, pero para Dios se merece algo más grande. Muy buenas tardes. ¿Están despiertos todavía o todavía estamos despiertos? ¿Hay suficiente café? Ya no. Me asignaron dar un tema que se llama el carácter del líder. A mí lo que me sorprende de Dios en esta organización, me sorprenden varias cosas, pero una de las cosas que me sorprende es cómo Dios nos fue dejando todo en nuestra literatura para que nosotros desarrollemos lo que tenemos que desarrollar. Esa es una de las primeras cosas que me sorprende. Y otra de las cosas que me sorprende es el afinamiento que tenía Demos para poder escuchar eso, para poder plasmarlo, para que hoy en día pueda ser usado por usted y por mí. ¿Qué podemos definir como carácter? O sea, en lo natural yo puedo definir que el carácter es un conjunto de cualidades propias de una persona. Pero si usted le quita cualidades y le pone principios, es un conjunto de principios propios de una persona. Y mire lo que decía Demos, todos conocemos toda esta literatura. Todos hemos leído, ¿quién ha leído la literatura de Finec? Todos la hemos leído, ¿verdad? Dice, como tu guía espiritual te exhorto devotamente a que no tomes a la ligera estas palabras escritas en esta página. No son mis palabras, sino que provienen del mismo trono celestial de Dios. Mire, yo cuando comencé a leer ese libro hace 30 años, tengo 31 años de estar en la fraternidad, llegué a mis 19, llegué siendo un niño. Y cuando yo empecé a leer eso, la magnitud de lo que Demos estaba queriendo plasmar en esa literatura, donde te dice, estas palabras vienen del mismísimo trono celestial de Dios. Mire, yo empecé a parar las orejas, como dice, yo empecé a decir, ¿qué es lo que Dios le reveló a Demos? Dios nos ha mostrado, dice, Dios me ha mostrado que muchos han pasado por alto y han olvidado las verdaderas raíces espirituales de nuestros primeros y buenos éxitos. Durante todo este tiempo, en Honduras y en algunos otros países hemos hablado de poder volver a las raíces espirituales. ¿Y sabe por qué? Y usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Ya lo vamos a unir. Porque yo empecé a ver y empecé a preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuáles son nuestras raíces espirituales? Y uno me decían ser laico, otro me decían montar un capítulo sano, hasta que comenzamos a ver realmente cuáles son nuestras raíces espirituales. Y empieza la primera, que es parte de nuestro carácter. Fue a través de su Espíritu Santo, dice, que Dios liberó su poder en forma milagrosa. Y es únicamente a través de ese mismo Espíritu Santo que Dios nos conducirá poderosamente hacia el futuro. Cuando usted llega a un capítulo, cuando usted recibe un Sahel, una de la esencia del Sahel es que usted y yo nos volvamos templo del Espíritu Santo. Y al volvernos templo del Espíritu Santo, eso se vuelve parte de nuestras cualidades y de nuestros principios. El único problema es que al volvernos templo, tenemos que volvernos sensibles al Espíritu Santo. Y muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad que teníamos para escuchar su voz, para recibir su dirección,
para escuchar qué es lo que quiere Él de mí. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Recuerdo una vez, iba caminando en mi vehículo y andaba buscando a una persona. Y me dijeron, está en tal lugar. Yo llegué a ese lugar, paré mi vehículo y cuando me iba a bajar vi mucha gente en ese lugar. Y cuando vi que había demasiada gente, pregunté, ¿qué es lo que pasa? No, me dijeron, tal persona está muriendo y por eso lo están visitando. Y el Espíritu Santo me dijo, ve y ora. Y yo agarré la llave de mi vehículo, lo encendí y dije, de otro rato vuelvo cuando haya menos gente. Y cuando quise regresar, aquella persona ya había muerto. Y esa sensibilidad que Él había puesto en mí y que me había dado la dirección para poder hacerle caso, me dijo, te lo dije, ve y ora. Pero ¿sabe qué pasó? Tuve vergüenza porque había demasiada gente. ¿Y qué iban a decir de mí? Porque iba a estar orando frente a un montón de personas. Ser templo y morada del Espíritu Santo es parte de tu carácter espiritual. Porque no vamos a hablar de un carácter natural. Tenemos que hablar de un carácter espiritual. Y te lo dice, fue a través que Dios conducirá poderosamente hacia el futuro. Estaba dándole para atrás. El único problema es que si usted y yo nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo, hay una simple y sencilla razón por la cual yo debo de seguir sus principios y sus mandamientos. Dice contristamiento. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Afligir, entristecer, oprimir. ¿Y cómo lo contristo? Quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, malicia y maledicencia. Quítese de nosotros toda amargura. Yo creo que la mayoría de nosotros somos empresarios. Algo otros no. ¿Cómo nos comportamos como empresarios en nuestra empresa? ¿Qué piensan esas personas que trabajan con nosotros de su patrón, de su jefe? ¿Sabe qué me agradó? Ahorita acabamos de fundar una empresa y contratamos X cantidad de personas y la gerente le preguntó al personal que qué pensaba de mí. Yo he sido duro, no tiene idea, yo he sido duro. Porque cuando para mí alguien tiene que hacer las cosas diligentemente, correctamente, pero para yo exigir que alguien haga diligentemente las cosas, yo tengo que ser diligente. Para que alguien haga correctamente las cosas, yo tengo que ser correcto. Y se acercó la gerencia y dijeron, el ingeniero es duro, pero es un hombre justo, que nos corrige cuando nos tiene que corregir y nos defiende cuando nos tiene que defender. ¡Wow! Fíjese que me alegró. ¿Y sabe por qué me alegró? Porque yo tengo que representar el Hijo de Dios para esas personas, para que ellos puedan verdaderamente llegar a Cristo. Y no ser lo primero que sé, amargura. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido conquistar a nuestra familia porque somos amargados? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido alcanzar a nuestros padres porque miran amargura? A nuestros hijos porque miran amargura. A nuestra parentela porque miran amargura, o enojo, o ira. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado con esa ira con nuestras esposas cuando la misma palabra o la misma Biblia nos dice
que tratemos a nuestra esposa como vaso más frágil si no queremos que nuestras oraciones tengan estorbo? ¿Cuántos de nosotros nos escudamos en el ser laico y somos más malcriados que el mundo? Que yo miro muchos fraternos que estamos en el mundo y decimos, no, es que aquí se permite porque somos laicos. Discúlpeme, aquí no se permite porque somos laicos. Si usted es templo y morada del Espíritu Santo y es parte del carácter de Dios, en el cual usted representa a Cristo en esta tierra, porque es templo de Él, usted no puede estar siendo un bocón. ¿Y sabe por qué? Porque esto tiene frutos. ¿Y sabe cuáles son los frutos? El Espíritu Santo no se manifiesta. Aquí no miramos los milagros del Espíritu Santo. Claro, ¿cómo lo vamos a ver? Si el que es templo y morada del Espíritu Santo, que soy yo, y Él habita en mí, y yo soy quien tengo que actuar para poder ejecutar sus dones, lo tengo contristado, porque dice que no lo contristo, y con este tipo de cosas lo contristo, ¿qué se va a manifestar? Y eso debe ser verdaderamente parte de nuestro carácter. Más bien dice ser benignos, compasivos, perdonándonos los unos con los otros. Miren, verdaderamente estas características muchas veces las perdemos. Estos principios de nuestro carácter muchas veces los perdemos. Muchas veces no somos perdonadores, ni siquiera con nuestra propia parentela. Muchas veces nos vamos a perdonar a otro. Muchas veces no somos compasivos y miramos a una persona que viene comenzando en el reino de Dios y nosotros mismos somos los que tomamos la puñalada para poder metérsela y correrla, porque no tenemos compasión, no tenemos benignidad, porque miramos a muchas personas que quizás tienen necesidad y no se nos cae un 5 de la bolsa. Pero nos dignamos y nos llenamos la boca de decir que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y mire cómo la literatura y cómo Dios fue revelando verdaderamente desde que comenzamos esta cumbre y desde que empezamos a leer toda la literatura. Le dice Dios, dice Demos, una vez más debemos de convertirnos en vasos dóciles. A mí me llama la atención esa palabra. Me llama la atención la palabra que te dice una vez más. Cuando Dios te dice una vez más, quiere decir que no le está hablando a una persona que viene comenzando en la FINEC. Cuando te dice una vez más, quiere decir que te está hablando a ti y me está hablando a mí. Que ya estamos formados, supuestamente. Y te dice que debemos de convertirnos ¿en qué? En vasos dóciles. ¿Sabe usted qué es docilidad? Es la capacidad que tendrá Dios en tu vida para darte forma sin quebrarte. O sea, ¿yo tengo el principio de la docilidad en mi carácter? ¿O es porque tengo 4, 5, 10, 15, 20 o 30 años de estar en este lugar y ya me lo sé todo? Yo tengo la docilidad de poder aceptar lo que la Internacional hace 4 o 5 años empezó y decir, mira, vamos a empezar con los pilares con los pilares, y los pilares son estos, y son capítulos, hombre, y aquí llévamelos esto, mire, y empiezan a fregar con la escuela de la visión, y empiezan a fregar. Tenemos la docilidad para poder reaprender y convertirnos verdaderamente en vasos dóciles. ¿Sabe cuál es el problema de perder la docilidad? Que cuando yo pierdo la docilidad, la única forma de Dios para poder darme forma, ¿sabe qué es? Quebrarme. Y muchos de nosotros somos quebrados en el transcurrir de nuestra vida porque Dios no nos ha podido formar y es la única forma Él de deshacernos y poder mirar hacia arriba y decirle, Señor, ¿por qué? Porque te quise dar forma, pero como no te dejas dar forma, entonces ahora voy a empezar de cero y voy a comenzar nuevamente a darte forma a lo que yo quiero que seas. Y por eso te dice una vez más, porque está hablando de ti y de mí, no está hablando de un nuevo. Está diciendo, estamos en tiempos donde necesitamos reaprender, necesitamos reajustarnos para poder vivir lo que viene hacia el frente. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre docilidad? ¿Cuál es el antagonismo de docilidad? Soberbia. ¿Qué dice Dios de la soberbia? Dice, al soberbio yo lo miro de lejos. Al altivo, dice,
yo lo humillaré. Ay, Dios, mire, si hay algo que le tengo miedo es a eso. Usted no sabe qué pánico le tengo miedo a la soberbia. ¿Y sabe por qué le tengo miedo? Porque de ahí vengo. ¿Y sabe por qué le tengo miedo? Porque tuve 3 fracasos económicos a raíz de la soberbia. Porque Él mismo me lo mostró. Porque cuando le pedí ayuda, Él mismo decía, te miro de lejos, yo mismo te humillaré. Y la misma palabra te lo dice. Antes del quebrantamiento está la soberbia, antes de la caída está la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu cuando nos empezamos a creer. Y si esa es la advertencia de esto y el fruto es yo le tengo miedo. Y le tengo miedo porque tiendo muchas veces a querer hacerlo. Obediencia. Todos esos principios son raíces espirituales que Dios nos las ha dejado a nosotros. Mire, ahorita que estábamos escogiendo personal para la empresa, ¿sabe qué empezamos a hacer? A buscar un perfil de las personas que necesitábamos para poder contratar en la empresa. Y después de buscar el perfil, hubieron unas personas que no llenaron el perfil y hay otras personas que debemos de elevarlos hacia ese perfil para poder contratarlos y hay otras personas que nunca van a llegar a ese perfil y por lo tanto va a haber que sacarlo. Dios ya le había revelado a Demos tu perfil y el mío, y dentro de ese perfil está la docilidad, está ser templo del Espíritu Santo, está ser obediente para que sea parte de nuestro carácter, para poder dar el fruto que Él necesita que nosotros demos como sus hijos. ¿Usted cree que somos obedientes como liderazgo? Quiero hacer una pregunta. ¿Somos obedientes? Y a mí me llama la atención, y lo digo esto porque a mí me llamó la atención cuando Francis empezó a hablar de los pilares hace 1 o 2 años. Yo decía, ¿cuál es la loquera de Dios hablando de pilares? ¿Qué es lo que pretende Dios? Y le decía, Señor, revélame, ¿qué es lo que tú pretendes cuando estás hablando de si nosotros montamos capítulos, hacemos eventos externos, hacemos esto, pero ¿qué es lo que tú quieres? Pero quiero ser obediente, pero revélame. Y yo pregunto como liderazgo, porque aquí está el liderazgo. Y está el liderazgo no solo de Latinoamérica, está el 50% del liderazgo mundial. Si nosotros somos obedientes, créanme, el mundo lo ganamos no en 5 o 6 años, lo ganamos antes. Porque a Dios le interesa este negocio. Pero si nosotros no somos obedientes, somos obedientes del diente al labio, solo para que nos miren, que digan que hacemos las cosas, pero en realidad no las hacemos porque no comparto la visión. ¿Sabe qué? Cada uno de esos principios, cada uno de esos, de estos principios bíblicos que yo vivo, lo que hace es simplemente darme cobertura. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo vivo bajo esos principios, estoy viviendo bajo su abrigo, bajo su cobertura, bajo su protección. ¿Y sabe por qué les digo esto? Durante mucho tiempo he trabajado en el área de guerra espiritual y liberación. Y durante mucho tiempo le eché culpa al enemigo. Le eché culpa de los fracasos económicos, le eché culpa de algunas cosas que me pasaban, hasta que el mismo Espíritu Santo me mostró que la culpa no era del enemigo, la culpa era mía. ¿Y sabe por qué la culpa era mía? Porque no habitaba
al abrigo del Altísimo, cuando me salgo de sus principios, lo que pierdo es la cobertura. Cuando me salgo de sus principios, pierdo su protección y no es culpa de él. Si usted se sale de un vehículo y otro viene enfrente, la culpa no es del otro. Si usted se le puso enfrente, pues me golpeó y él tiene la culpa. No, si yo me le puse enfrente de la carretera, yo tuve la culpa. Y es lo mismo que hacemos en el área espiritual. Si nos salimos de cada una de las coberturas, nos salimos de cada uno de esos principios, lo que estamos provocando es darle la oportunidad al enemigo para que nos derribe, para que nos hiera, para que fracasemos, para que no logremos nuestro propósito. Pero la culpa no es de él, la culpa es mía. Si realmente me he convertido en un malcriado, si realmente soy un soberbio, si realmente no soy obediente, si realmente no soy un vaso dócil, si realmente no soy templo y morada del Espíritu Santo, no soy obediente a él, a lo que él me manda, si realmente no hago su voluntad, ¿de quién es la culpa? Y aquí me llama la atención, porque cuando me dieron el tema, yo le dije a José Ramón, mi tema no es el tema, José Ramón. Mi tema es la unión de todo lo que está pasando. Y me quebrantaba durante todo el ayer y ahora, viendo cómo Dios unió a todos para poder dar una secuencia. Y les aseguro que nadie se puso de acuerdo con otro. Nuestro propósito no ha sido revelado y nos ha sido anunciado. Proféticamente, hace 80 años, Charles Price dio una profecía para usted y para mí. Pero cuando vengan los laicos, dice, cuando venga usted y yo, ellos serán el último avivamiento y los últimos recursos que Dios usará antes de la venida de Jesús. Esta profecía fue hace 80 años. Y si usted no se ha dado cuenta, este era pasado y ahora es el futuro. Esta profecía fue dada para estos tiempos. Y si usted está aquí en este momento, esta profecía fue dada para usted. Y si usted y yo no la tomamos, créame que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene a unirse todo. La visión profética, la cual hace 80 años el doctor Price le dio a Demos Shakarian, nos muestra la dirección de tu llamado, y la dirección de tu llamado es para los últimos tiempos, que son estos tiempos, para poder levantar la última gran cosecha, que es estos tiempos, Señor. Y si no se ha dado cuenta, anda más perdido que un perro en procesión, decimos en mi pueblo. Esa profecía fue dada para usted y Dios nos dio el privilegio para comenzar a vivirla. Y nos da la oportunidad que nos enseñen, y es donde entiendo los pilares. La escuela de la visión. ¿Y para qué la escuela de la visión? Porque es la que te va a enseñar a usar el poder de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué recibo? Poder. ¿Poder para qué? ¿Para hacer billetes? No, ese no es. Recibo poder para sanar los enfermos. Recibo poder para libertar a los cautivos. Recibo poder para poder rescatar y meter la mano en el lodo cenagoso y levantar. ¿A través de qué? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Demos hace 60, 50 años? ¿A quién trajo? A los Hunter. ¿Cuál fue la unción que trajeron los Hunter en aquel momento? De sanidad. ¿Qué trajo el doctor Price? ¿Qué hizo en ese momento? Nos trajo la profecía. Pero ahorita Dios nos está dando, y es donde entiendo los pilares. Usando ahora lo que nosotros tenemos, que es la escuela de la visión, para poder, ¿por qué? Porque ya tenemos hombres entrenados para eso, pero no solo es el entrenamiento. La pregunta es,
Yo puedo tener un entrenamiento natural o un entrenamiento mental, pero vivo en esa dimensión a la cual esto nos quiere llevar. ¿Quién vive en esa dimensión? Levánteme la mano. ¿Quién vive en esa dimensión de milagros, prodigios, sanidades y liberaciones? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque ese es el ejército que Dios levantará. Recuerdo hace unos 6, 7 meses fuimos a Uruguay y era un viaje así imprevisto. Y cuando llegamos a un capítulo, me dicen: Mario René, va a llegar un hombre a orar para que ores por él. Y aquel hombre viajó más de 100 kilómetros porque tenía un cáncer de colon, y un hombre que no podía estar en el capítulo me dijo: yo no puedo estar en el capítulo porque no puedo estar sentado, no sé cómo llegué tanto tiempo manejando, la misma necesidad. Y aquel hombre entra a una gasolinera, me llaman, entramos a orar a su vehículo, oramos por él y me dice: me siento bien, verdaderamente no sabes cómo me siento bien. Aquel hombre se saca un fajo de billetes, me lo da y le digo: no. Y me dice: ¿por qué no me quieres recibir este dinero? Porque no es a mí que me tienes que pagar. Y me dice que yo me siento agradecido, pero no es a mí. Y le digo: ¿me quieres pagar? Sí. ¿Sabes qué? Cuando Dios te dé resultado, te vas a parar enfrente y le vas a decir al mundo que Dios te sanó. Y ahí le vas a pagar. Y aquel hombre comenzó a llorar y me dijo: ¿usted sabe quién soy yo? No, yo soy el dueño del agua, no sé qué. Y esa agua se vende en no sé cuántos países. Dijo: qué bien, Dios te va a sanar. Y hace unos meses recibo una llamada y me dice: Mario René, me dieron los resultados y soy sano. Yo ya me estaba muriendo y le dije: ¿te acuerdas de aquella promesa? Hoy quiero que la cumplas. La oración, el otro pilar. La oración va más allá porque nos va a enseñar a tener una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo. Y yo te pregunto: ¿tienes una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo o simplemente lo tenemos contristado? Mire, yo me hago una pregunta día con día, cada vez que hago un negocio. Cuando pasa algo anormal, que hay alguna molestia, ya sea con mi esposa o con uno de mis hijos, yo me encierro y digo: no quiero hacer negocio. Necesito solucionar esto antes de hacer negocio. Y trato verdaderamente de solucionarlo, no tiene idea, lo trato de solucionar, y cuando lo soluciono me activo a hacer la cosa. ¿Y sabe por qué? Porque si yo lo hago de esa manera, yo no tengo la dirección del Espíritu Santo, porque mi carne lo va a tener contristado y no voy a ser guiado por Él. Y si no soy guiado por Él, voy de fracaso en fracaso y en fracaso. Los eventos externos nos dan la oportunidad para ejecutar los dones que Dios está poniendo en nuestras manos a través de esto, y poder activar tu vida y volvernos verdaderamente en ese ejército que Dios necesita, porque fue profetizado y es hacia ahí donde estamos, y eso es lo que Dios quiere de nosotros para poder levantar esa última gran cosecha. Yo te hago una pregunta: ¿ya te ganaste aunque sea tu esposa? ¿O ya te ganaste aunque sea tu esposo? ¿Ya te ganaste a tus padres? ¿Ya te ganaste a tus hermanos? ¿Ya te ganaste a tu suegra? ¿A los hermanos de tu esposa? ¿Ya te lo ganaste? Oye, estoy hablando de un círculo primario. ¿O creemos que esto se trata de ir a dar testimonio a un capítulo? ¿Ya te lo ganaste? ¿Ya te lo ganaste conforme a los principios para que el Espíritu Santo hable y testifique de ti, de Él en ti? Y que no tengas que hablar, sino que simple y sencillamente con tu comportamiento Él verdaderamente pueda glorificarse y hacer lo que tiene que hacer. ¿Ya te lo ganaste o no te lo has ganado?
Porque si estamos en los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, lo que estamos dejando es la oportunidad de una salvación o una vida eterna en el cielo o en el infierno. Y si crees que tenemos tiempo, yo te digo, no tenemos tiempo. No sabemos cuándo va a pasar, pero los tiempos se han acercado. El carácter del líder sabe que te da los principios, te enseña a mantenerte bajo la cobertura. Cuando vivimos bajo toda esta dimensión, ahora comprendo lo que Dios le había revelado a Demos. Cuando una sola persona alcance esa dimensión final de Dios, él o ella serán capaces de hacer más que un ejército de soldados cristianos comunes y corrientes. A eso ha sido llamado, a llegar a esta dimensión para hacer más que un ejército de un montón de cristianos que están sentados en las bancas, sino a tener poder, a tener unción, a tener mover, a tener respaldo y verdaderamente llevar al Cristo vivo. Eso es un evangelio vivo. Esa es la Biblia escribiéndose en tu vida y en mi vida día a día. ¿Y qué harán ese grupo de hombres? Todo revelado. Ellos le hablarán a otros hombres de Jesús, no teorías. Mire, yo le vengo a contar que le voy a invitar a una cena y le digo que la fraternidad, y viera qué bonito. No teorías. Sino que ellos le relatarán sus experiencias reales. Dios me ha sanado. Dios me ha libertado. Dios me ha libertado del alcoholismo. Dios me ha libertado del adulterio. Dios me ha libertado de la pornografía. Dios me ha libertado. Realidades. Pero si usted no vive esas realidades, usted no va a entrar en esa dimensión a la cual Dios lo ha sido llamado. ¿Sabe qué me ha llamado lo que decía Doe? Se sacó su fórmula que yo no sé de dónde se la sacó. Pero mira, dice que es real. Cuando Dios te da una visión, dice, la visión profética, a la cual tú y yo fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A levantar la última gran cosecha de estos tiempos. Esa es la visión real. ¿Qué decía Don? Te da un plan, dice. ¿Cuál es el plan? Te va a enseñar a hacer las cosas a través de la escuela de la visión, a través de oración para tener intimidad con el Espíritu Santo y hacer y escuchar su voz y seguir su dirección. ¿A través de qué? ¿Cuál era la otra parte de la fórmula que dijo Don? Acción. Yo no hago eventos externos porque eso no es para hombres de negocios. Oiga, ya estamos en los últimos tiempos, Señor. A mí me da dolor ver cuando alguien se muere y que no conoce de Jesús. Y me da más dolor cuando quizás me mandó a mí a que le hablara y yo no quise hacerlo. La acción. ¿Qué te produce eso? Una realidad. La fórmula que estaba diciendo es esa fórmula. ¿Cuál es la realidad? Nos faltan 99 naciones para alcanzar. Y si tú y yo ni siquiera hemos alcanzado, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestra parentela, ¿qué estamos haciendo? No estamos en tiempo de jugar. No estamos en tiempo de juego. Esto ya no es un juego. Y si estuviera en juego algo, lo que está en juego se llama la vida eterna. Y no solo tu vida eterna ni mi vida eterna,
la vida eterna de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, de tu parentela, de tu familia, del mundo entero. Y si tú y yo no cumplimos la misión y la visión a la cual fuiste llamado, porque si estás en este lugar, esta visión profética es para ti, porque no estuvieras en otro lado. Y si Dios te tiene en este lugar y te ha llamado para este tiempo y te ha preparado para este tiempo, es tiempo de que te despiertes, es tiempo de que me despierte, que deje de vergüenza, que deje de timidez, que deje de temores, que deje de angustias y comience a activarme para empezar a escuchar el plan de Dios, para poder escuchar la dirección del Espíritu Santo, para poder seguir sus lineamientos y verdaderamente Él pueda decir: mi siervo útil. Wow. Eso quisiera que Dios dijera cuando mis días terminen. Hijo, gracias. Esto no es un juego, señores. Y esta cumbre va a marcar un antes y un después. Esta cumbre marca un antes y un después en su vida. Y si usted no quiere tomar esa dirección, no quisiera verdaderamente ni siquiera pensar. Porque simplemente, si usted no toma la dirección, ¿sabe qué es? Desobediencia. Porque si Él te ha llamado, Él te ha preparado, pero no lo quieres hacer, es desobediencia. Yo quiero que cierre